El Subsemun, este subsidio, fue creado a iniciativa de la Federación Nacional de Municipios. Cuando lo planteamos que fueran recursos no orientados a armar a las policías municipales, sino orientados a prevenir el acontecimiento de delitos. Esto es, a iluminar las colonias, los barrios para hacerlos más seguros, a construir campos deportivos, a dar alternativas de becas, de apoyos, de empleo a los jóvenes que están en la calle y que son campo fértil para la delincuencia, para adelantarnos al suceso de la delincuencia organizada. Para eso pedíamos, como lo que está pasando en Ciudad Juárez, es un muy buen ejemplo. Y lo que en el país no existe hoy es una política pública a ese respecto. Nos dijeron hace 3 años que se creó el Subsemun, vamos a hacer que el primero o segundo año armemos a las policías y después vamos a dedicar los recursos a la seguridad pública preventiva. Seguimos esperando. Nos preocupa mucho la posibilidad de un contenido político de este tema. El tema de seguridad es un tema de interés nacional que no debería estar en absoluto vinculados a los temas políticos. Pero al hacer el análisis de los municipios beneficiados y los montos beneficiados del Subsemun, nos aparece de inmediato una interpretación político-partidista. El partido político único beneficiario de los cambios del Subsemun del 2009 al 2010 es el Partido Acción Nacional, en número de municipios beneficiados y en montos de recursos reasignados. Licenciado Arredondo, a principios de este año, en enero, el diario oficial de la Federación publicó ya la lista de los 206 municipios que van a ser beneficiados por el Subsemun. En primera instancia, ¿cuál es la lectura que le da la Federación Nacional de Municipios a esta lista? Sí, ese subsidio, como todos sabemos, tiene el propósito, debería tener el propósito de allegar recursos mínimos a ese grupo acotado de 206 municipios para que tengan la posibilidad de resolver o de atender las necesidades de seguridad pública en los municipios. Este subsidio es un subsidio acotado, beneficia solamente al 10%, menos del 10% de los municipios del país y beneficia en montos muy limitados. Ciudades como Pachuca, una ciudad importante, capital estatal, recibe 10 millones de pesos solamente. La obviedad es que estos recursos son insuficientes. Los municipios no tienen otra fuente específica de ingresos para atender en forma adecuada el servicio público de seguridad pública. Y entonces nos encontramos con una importante debilidad de los municipios para atender ello. Por lo tanto, la primera reacción nuestra es, ese subsidio es insuficiente y no logra cumplir el objetivo que tiene de que los gobiernos municipales estén preparados para atender adecuadamente a los ciudadanos en ese tema. ¿Cuál es el fondo total que se reparte entre esos municipios? Sí, son 4.300 millones de pesos que se reparten entre los 206 municipios del país y se reparten con algunos criterios de densidad poblacional, de índices delictivos que tienen esas ciudades, que son variados, y la aportación que hacen los propios municipios con recursos propios en materia de seguridad pública. Hay 2 momentos en la definición de los criterios. Uno, los criterios generales que establecen los diputados. En el propio presupuesto, al asignar esta cantidad de recursos para ese objetivo, establecen algunos criterios básicos. Pero los criterios más específicos, en un segundo momento, son las reglas de operación que establece, en este caso, el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Con los diputados tenemos un diálogo constructivo, los municipios del país, buscando que esas reglas pues, sean acordes a las necesidades reales que viven los municipios. ¿Qué planteamos nosotros? Nosotros queremos que esos recursos vayan a lo que es el ámbito de competencias de los municipios en materia de seguridad, que es la seguridad pública preventiva. A los gobiernos municipales les corresponde atender en forma preventiva las necesidades de las ciudades para prevenir los delitos, valga la redundancia. Esto es iluminación en los barrios, atender a los grupos sociales y a los jóvenes, establecer infraestructura deportiva para que los jóvenes tengan alternativas, algunas acciones, iniciativas de empleo, becas,
que nos permitan atender a los jóvenes y a los jóvenes que están en caso de desempleo y en forma preventiva evitar que haya delincuencia en las ciudades. Ese es el ámbito de competencia de los gobiernos municipales y quisiéramos que el Subsemun, este subsidio a la seguridad pública municipal, vaya en ese objetivo. No lo hemos logrado. Es tristemente lo que hemos encontrado es que en el segundo momento, al definirse las reglas por el gobierno federal dice estos recursos los vamos a asignar a objetivos que son de ellos, en ámbitos de competencias que son de ellos, para atender a la delincuencia organizada, para atacar a la delincuencia organizada, para atender las actividades de los grupos que trabajan en el narcotráfico. Y entonces los estamos dedicando esos 4,000 millones de pesos a armamento, a patrullas, a cámaras en la vía pública, que son necesarias, o sea, sí son necesarias, pero no son la prioridad de los municipios. Entonces, estamos tratando de sensibilizar al gobierno federal de que entienda que los municipios tenemos un trabajo complementario al que debería estar haciendo el gobierno federal. El gobierno federal debe asumir su responsabilidad en materia de seguridad, combatiendo la delincuencia organizada y el narcotráfico con los instrumentos y recursos que tiene, que son abundantes. El 80% de los recursos que el país dedica en materia de seguridad pública, impuestos de los mexicanos, se le dan a la federación. O sea, tiene abundantes recursos. Los estados, a través del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública, tienen un 16, 18% de esos recursos y los municipios tenemos solo el 4% de esos recursos. Es contradictorio porque a pesar de no tener recursos nacionales para ese propósito, los municipios tenemos el 70% de las policías del país. O sea, en términos de número de personal, que refleja el esfuerzo que hacemos los gobiernos municipales por atender a los ciudadanos y por ofrecerles seguridad, tenemos un porcentaje mucho más alto. Es justamente contrastante, es asimétrico el número de policías con los recursos que recibimos los gobiernos municipales. En consecuencia, tenemos policías municipales muy débiles, propicias para la corrupción, propicias para muchas otras circunstancias irregulares. Un policía municipal gana en promedio nacional 5,000 pesos de salario y un policía federal anda arriba de los 20,000 pesos. No hay manera de competir, no es posible profesionalizar, equipar, capacitar y tener atendidas las necesidades básicas de un policía para evitar que desvíe su actividad hacia otros fines con recursos tan limitados. Entonces, ese es un problema real, tenemos un problema de país grave con policías municipales no profesionalizados, no es un problema de país. Por eso estamos en contra de la propuesta que hizo el secretario federal de Seguridad Pública de desaparecer a las policías municipales, porque no es así como se resuelve el tema, se resuelve profesionalizándolas, se resuelve mejorando los mecanismos de coordinación, se resuelve con muchas otras medidas, pero no desapareciéndolas por sí mismas. Es claro, tenemos los últimos 3 o 4 años en una guerra tristemente con saldo negativo para los mexicanos, porque encontramos a la delincuencia enfrentada en una batalla pública, en el espacio público, afectando la calidad de vida de los ciudadanos con secuestros, con extorsiones, con una serie de ilícitos que están pues hoy conviviendo, no solamente en algunas zonas como era antiguamente, en las zonas de actividad del narcotráfico, de la delincuencia organizada, ahora está en todo el país. Yo tengo contacto cotidiano con los alcaldes de todo el país y no hay un alcalde que no comente de la actividad que están realizando en sus territorios estos actores de la delincuencia organizada. Entonces esa batalla, desde luego que la ha perdido el gobierno federal. El tema es, como país, cómo nos preparamos para resolver todo el conjunto de delitos que se están sucediendo y que están afectando la calidad de la seguridad pública en el país. Cómo lo enfrentamos juntos y en forma coordinada. ¿Cómo lo estamos haciendo? En forma distorsionada. Estamos dándole todos los recursos y las competencias al gobierno federal y estamos debilitando a los órdenes locales. En todo el mundo, en todos los países del mundo, hay una armonía de competencias y hay una armonía de reparto de recursos, es decir, de instrumentos para resolver los temas de seguridad, que en nuestro país es kafkiana, no existe, estamos de cabeza. Pensamos que no hay claridad estratégica. Nos reconforta saber el encuentro del día de ayer, por ejemplo, donde los funcionarios federales responsables de la seguridad se reúnen con los senadores en un diálogo de alto nivel, pero tal vez en privado tengan una estrategia. Los gobiernos municipales, los alcaldes de este país, 2,440 alcaldes,
no sabemos cuál es la estrategia nacional para resolver el tema. O sea, el principal problema, pensemos, es que no hay visión estratégica, no sabemos cómo resolverlo. Y estamos actuando como mexicanos, y sobre todo el gobierno federal, en forma casuística, enfrentándola, saliendo a dar la batalla en el espacio público y propiciando lo que estamos viendo, cada vez mayores muertos, cada vez ciudadanos mexicanos, delincuentes o no, pero mexicanos que están muriendo en una guerra en la que no está ganando nadie, y menos los ciudadanos. Entonces, hay un problema de falta de estrategia nacional.